Bien, vamos a dar inicio a la charla programada para hoy, 6 de la tarde, dentro de Semana del Cerebro CUCBA 2020, ¿sí? Y voy a compartir en pantalla la ficha para introducir a nuestra ponente de esta sesión, que es la doctora Frida Viridiana Villalpando Vargas. Ella es profesor docente e investigador adscrito al Laboratorio de Neurofisiología del Departamento de Biología Celular y Molecular del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias de la Universidad de Guadalajara. Es doctora en Ciencias Biomédicas con orientación en Neurociencias por la Universidad de Guadalajara y licenciado en Medicina por la Universidad de Sonora. Actualmente es candidato investigador nacional dentro del Sistema Nacional de Investigadores y cuenta con el reconocimiento de profesor docente perfil PRODEP. Es miembro del Cuerpo Académico Consolidado 566 de Neurobiología Celular y Molecular. También es miembro del capítulo mexicano de la Liga Internacional contra la Epilepsia, CAMELICE, y representante de Educación en México de la Young Epilepsy Section of International League Against Epilepsy, de la Liga Internacional contra la Epilepsia. Cuenta con publicaciones en revistas nacionales e internacionales, ha participado en diversos congresos científicos nacionales e internacionales y también es egresada de la Escuela de Verano de Epilepsia de Brasil 2020. Y en particular es miembro del comité organizador de la Semana del Cerebro y le agradecemos profundamente que haya decidido participar con nosotros con la impartición de esta charla. Muy bien, muchísimas gracias. ¿Me escuchan bien, verdad? Sí, perfecto. Ok. Bien, entonces el día de hoy vamos a, como bien me hizo favor la doctora Mónica de presentar, vamos a hablar sobre neuroinflamación y epilepsia. En la mañana hablamos un poquito de epilepsia, nos dieron algunas ideas de lo que es la epilepsia y me gustaría retomar algunos conceptos que creo y considero son importantes para que nos vayamos poniendo como en la misma sintonía. La epilepsia es la última definición de la Liga Internacional contra la Epilepsia en 2014, la define con al menos 2 crisis no provocadas o bien reflejas con una separación de 24 horas, porque a veces cuando es agudo es como parte de la misma. Esto está asociado sobre todo con el riesgo de presentar otra crisis en un periodo menos de 10 años. Entonces, una vez que tienes más de 2 crisis con una separación de 24 horas, clínicamente lo podemos clasificar como epilepsia o lo podemos determinar como epilepsia. Bien, también hay algunos casos particulares en donde las crisis no son provocadas y solamente es una crisis y se le puede etiquetar de cierta manera a ese paciente como que tiene epilepsia. ¿Por qué? Porque tiene otras comorbilidades o otras patologías asociadas que pueden igualar el riesgo a presentar nuevas crisis dentro de los siguientes 10 años. Como puede ser, por ejemplo, un paciente de la tercera edad con una isquemia cerebral, un accidente cerebrovascular, un traumatismo craneoencefálico, o algún paciente joven que tenga alguna anomalía estructural, etcétera. Entonces, que una crisis nos da una alerta y que es un riesgo de que pueda presentar en los siguientes 10 años otra crisis. Y finalmente, cuando se da el diagnóstico de un síndrome de epilepsia, que estos son bastante abundantes, hay algunos que se clasifican de acuerdo a la edad, y que como cualquier síndrome es un conjunto de características, desde electroencefalográficas hasta conductuales, que nos van a caracterizar el síndrome de epilepsia. Por ejemplo, algunos tienen una carga genética, algunos tienen patrones electroencefalográficos muy claros, y si nosotros nos llega un paciente con una crisis, la conectamos al polígrafo y la podemos observar, pues se da el diagnóstico aunque sea la primera vez que vamos al paciente. Entonces, aquí es como nosotros diríamos que un paciente tiene epilepsia. Bien, sin embargo, la etiología de la epilepsia es sumamente diversa, sus causas son sumamente diversas y la presentación clínica también, al igual que su pronóstico y su diagnóstico.
Por lo tanto, la clasificación de la epilepsia o la última clasificación de la epilepsia de la Liga Internacional en 2017 va a abarcar esta complejidad en cuanto a la epilepsia o su diversidad de presentación. En primer inicio, aquí nos menciona, creo que les está tapando esto, déjenme moverlo. Ahí está. Aquí nos habla de tipos de crisis. Una crisis, acuérdense que como mencionamos anteriormente, una crisis no es igual a epilepsia. Una crisis puede ser convulsiva o no convulsiva, pero no es igual a epilepsia. Entonces aquí la crisis, el tipo de crisis que presenta la persona es de inicio focal, generalizado o desconocido. ¿Por qué desconocido? Porque a lo mejor pues la crisis que presentó el paciente no la observó alguien más, o la observaron pero no la observaron desde el inicio, entonces no es tan fácil determinar. Y después hay tipos de epilepsia, que es cuando ya se da el diagnóstico, que son focales, generalizadas, combinadas, que es decir, que pueden tener un inicio focal y generalizarse, o bien de origen o desconocidas. Y están también los síndromes epilépticos. Aquí ellos también consideran la etiología, es decir, etiología estructural, genética, infecciosa, metabólica, inmunitaria y desconocida. Y otra cosa muy importante que también están considerando para la clasificación de la epilepsia son las comorbilidades. Bien, entonces más o menos es un panorama general. Digo, no es el caso sernos expertos en la clasificación y empezar a dar diagnósticos. El punto es, ¿qué tiene que ver la epilepsia con la neuroinflamación? ¿Y a qué nosotros le llamamos neuroinflamación? Vamos a poner un ejemplo. Un insulto inicial, que este insulto inicial puede ser diversas cosas, un traumatismo craneoencefálico, una infección, un accidente cerebrovascular, o a lo mejor algo no tan agudo como lo vimos en la mañana también, esa exposición que tenemos a la luz, la falta de sueño, o como lo acabamos de ver, los malos hábitos alimenticios, etcétera, van a poder establecer un estatus proinflamatorio. Cuando hablamos de neuroinflamación, pues abarca el sistema nervioso. Entonces, este insulto inicial, hablando de una manera más aguda o más abrupta, como un traumatismo, en segundos o minutos, gracias a los mecanismos proinflamatorios, se va a establecer una lesión primaria. La lesión primaria evidentemente está asociada con el insulto inicial, al impacto, a la duración, etcétera, pero también los mecanismos proinflamatorios se empiezan a activar por este insulto inicial. Posteriormente, entre horas, días y meses, eso es totalmente variable dependiendo del paciente, su predisposición, su estado previo a este insulto mayor inicial, se puede o no establecer una lesión secundaria. Esta lesión secundaria puede tener un efecto como una enfermedad neurodegenerativa, ya sea epilepsia, que se va a expresar con crisis, o bien Alzheimer, entre otras enfermedades. Si bien la neuroinflamación per se no es un estímulo neurotóxico, al darse la activación inmunológica, principalmente se van a activar células del sistema inmunológico innato, como son neutrófilos, microglia y astrocitos. Neutrófilos principalmente van a tener un efecto neurotóxico, no nos van a exacerbar el daño. Por otra parte, microglia y astrocitos, que son células específicas del sistema nervioso central, pueden tener un efecto dual dependiendo de su asociación, ya sea con TLRs. El astrocito puede expresar un fenotipo que va a favorecer el daño, es decir, proinflamatorio, que va a favorecer la liberación de interleucina 6, TNF-alfa, o bien un fenotipo que sea antiinflamatorio para inhibir el daño, como puede ser la producción de glutatión y de otros transportadores y otros factores que nos van a permitir o favorecer la reestructuración o favorecer la limitación del daño. Por otra parte, microglia también tiene este efecto dual. Puede expresarse M1, microglia normalmente está como M0 cuando no está activada. M1 es proinflamatoria y esta se activa a través del interferón gamma, lo cual pues va a ser neurotóxico e inhibir la neurogénesis. Por otra parte, microglia también
en un ambiente enriquecido con interleucina 4 puede ser antiinflamatorio y este tipo se le llama expresión M2 y va a favorecer la neurogénesis. Un poquito más adelante vamos a ahondar un poquito más en este tema. Bien, entonces, vamos a poner de ejemplo qué pasaría hablando cronológicamente en un ejemplo muy particular que es la epilepsia postraumática. Una de las desventajas de algunos pacientes o de la gran mayoría de los pacientes con epilepsia es que no podemos identificar la etiología, es decir, qué le está causando al paciente esas convulsiones. Si no podemos identificar el daño o cuál fue en qué momento nosotros estuvimos expuestos a algo que favoreció todos esos procesos, difícilmente vamos a tener esa ventana terapéutica o esa ventana de intervención para nosotros poder hacer, los médicos poder hacer algo para poder disminuir todo este proceso epileptogénico. Sin embargo, hay una partecita de estas epilepsias que son epilepsias adquiridas, que puede ser por traumatismo craneoencefálico, que puede ser por una isquemia, y aquí una de las ventajas terapéuticas que tienen esto es que el insulto inicial o lo que va a desencadenar este proceso exacerbado lo podemos identificar de una manera relativamente fácil y tenemos al paciente disponible para poderle administrar en su momento fármacos que nos van a permitir detener este proceso de epileptogénesis. Entonces, estudiando un poco más y con la intención de poder entender los procesos epileptogénicos que se llevan a cabo posterior al traumatismo craneoencefálico, pues es muy importante poder estudiar los mecanismos celulares que van que van a llevarnos a la epilepsia postraumática. Y de hecho, uno de los objetivos principales en la investigación es poder disasociar las alteraciones celulares inducidas por las lesiones que promueven la generación de crisis de aquellos mecanismos compensatorios, es decir, qué es lo que nos está favoreciendo que nos vayamos por el buen camino o que nos vayamos a desarrollar una patología, ya sea epilepsia o cualquier otra enfermedad neurodegenerativa o alteración motora, etc. Por lo tanto, es importante entender estos cambios celulares que subyacen al proceso de la epileptogénesis. Entonces, después de un traumatismo craneoencefálico, las características del paciente son bastante relevantes, como la edad, el género, la genética, algunas condiciones o enfermedades preexistentes, llámese morbilidades, y el tratamiento que va a recibir de manera aguda el paciente. O sea, cuánto tiempo y qué tipo de tratamiento va a tener. Y evidentemente también, en el caso del traumatismo, pues depende de la locación, del daño, la severidad y del tipo. O sea, no es lo mismo que tengas un traumatismo leve, que a lo mejor pues te caíste de tu propia altura, a que tengas un accidente automovilístico, que no uses el cinturón, que no uses casco, etcétera. Entonces, obviamente la mecánica de la lesión también va a tener un papel importante en el desarrollo de estos procesos. Bien, entonces, inicialmente, como lo vimos, se da una lesión primaria. En esta lesión primaria existen diferentes cambios. Uno es un estado de excitotoxicidad neuronal, daño axonal, hay una muerte celular aguda, hay un primer decaimiento de esta muerte neuronal, evidentemente dependiendo de la lesión, y a la vez también hay un daño vascular que va a comprometer de cierta manera la barrera hematoencefálica. Y bien, aquí puede o no que se presenten crisis, ojo, crisis todavía no epilepsia, crisis inmediatas. ¿Por qué no epilepsia? Porque a pesar de que a lo mejor tiene crisis el día que tuvo el accidente y al día siguiente otra vez, y no, pues nos dijeron que eran 24 horas de separación, no, pues es epilepsia. No, porque aquí sí son provocadas por un estado a lo mejor de inflamación, etcétera. Entonces, aquí todavía son crisis inmediatas y tempranas. Es muy temprano para decir que el paciente tiene epilepsia. Bien, y que estas a su vez pues van a contribuir a esta lesión primaria, a exacerbar la lesión primaria. Esto ocurre en un inicio. La lesión secundaria que se da horas, días, meses o años va a generar también diferentes cambios en la dinámica cerebral y en el sistema nervioso desde eventos de hipoxia isquemia, muerte celular tardía,
o sea, va a continuar una muerte neuronal, excitotoxicidad, va a incrementar el estrés oxidativo, va a haber una gliosis reactiva, un estado de inflamación y edema. Y que esto a su vez también puede presentarse crisis tempranas. Y que pueden o no aquí empezar ya a dilucidarse si el paciente tiene un pronóstico para presentar después crisis epilépticas tardías. Existen mecanismos compensatorios que tratan de arreglarnos y reparar este daño con una neurogénesis, con una plasticidad sináptica, es decir, que las neuronas siempre tienen que estar conectadas una con la otra. Entonces, supongamos que esas conexiones son como agarrarse de la mano. Cuando una neurona fallece, pues la otra que le estaba tomando la mano necesita buscar con quién más tener esa conexión, porque es parte de una de las necesidades de este tipo de neuronas, continuar con esta comunicación. Entonces, empieza a haber esa plasticidad o esas modificaciones sinápticas para reparar esta pérdida neuronal. Y también va a haber un proceso de angiogénesis y una gliosis reactiva que inicia como un mecanismo compensatorio. Sin embargo, ¿en qué momento estos mecanismos se vuelven compensatorios o favorables y en qué momento pueden favorecer la epileptogénesis? Eso es algo, ahora sí que qué tanto es tantito, todavía no lo sabemos, es algo que te está todavía dilucidando. Bien, entonces una de las principales efectos que hay después de esta lesión, pues va a ser una gliosis reactiva que nos puede favorecer a esta neuroinflamación. Bien, como vimos en la diapositiva anterior, la lesión inicial inducida por un proceso de traumatismo craneoencefálico va a generar que se dé toda una cascada de eventos. Y dentro de estos eventos, como vimos, incluye la muerte neuronal y la neuroinflamación. Esta va a ser caracterizada por una regulación positiva de citocinas y quimiosinas, dentro de las cuales los que juegan un principal rol es interleucina 1 beta, TNF-alfa, interleucina 10 y CCL. Si se fijan, una de las características principales es que hay una disrupción de la barrera hematoencefálica. Y la barrera hematoencefálica, ¿qué hace? Que pasen libremente las cosas del torrente sanguíneo hacia el tejido nervioso. Entonces hay una disrupción y esto va a permitir que se infiltren glóbulos rojos y además se van a activar los astrocitos, se va a activar microglia, se van a infiltrar leucocitos, tanto derivados de la extravasación, monocitos, macrófagos, neutrófilos y células T. En estos procesos también se pueden influir, o en estos procesos influyen los resultados crónicos, como puede ser el desarrollo de epilepsia postraumática. Y como lo vimos previamente, se da en 3 fases, que es la fase inicial, la fase tardía, hasta que se presenta ya claramente los síntomas clínicos de una epilepsia postraumática. Entonces, en este punto en donde tuvimos el insulto inicial, que lo podemos reconocer hasta que empiezan a tener crisis espontáneas y recurrentes, puede ser muy variable, como mencionamos, semanas, meses o años, pero esta es nuestra ventana terapéutica. Aquí es donde podríamos todavía hacer algo para detener todo este proceso. Y hay que buscar este balance entre la neurogénesis y neuroplasticidad para evitar que se dé una neurodegeneración secundaria y establecer la epilepsia. Y entonces aquí, si se fijan, dentro de las células que principalmente actúan, además de estas citocinas y quimiosinas, pues van a estar los astrocitos y también está microglia, ya sea M1 o M2. Bien, entonces, en la neuroinflamación que conlleva al establecimiento de la epilepsia, va a haber 3 factores principales. Uno va a ser la disrupción de la barrera hematoencefálica, por lo tanto va a ser disfuncional, alteraciones en la glía o activaciones de la glía que pueden establecer un estado hiperexcitador y además neurotóxico, y también una alta de citocinas y quimiosinas que van a perpetuar ese estado neuroinflamatorio y que permiten establecer la hiperexcitabilidad característica de la epilepsia.
Entonces, dentro de estos factores que mencionamos principales está la interleucina 1 beta, el cual tiene un efecto proinflamatorio al incrementar la liberación de citocinas, quimiosinas, especies reactivas de oxígeno, proteasas, y además también va a permitir el reclutamiento de leucocitos o la extravasación de leucocitos, va a favorecer la disrupción de la barrera hematoencefálica y el edema. No se han encontrado efectos antiinflamatorios de la interleucina 1 beta o no participa antiinflamatorio, pero sí se ha visto que es proictogénico, es decir, que favorece el establecimiento de crisis. Bien, por otra parte, TNF-alfa además también favorece el reclutamiento de leucocitos, también favorece la disrupción de la barrera hematoencefálica, degeneración neuronal, modula la producción de neurotrofina, ese es como su efecto antiinflamatorio, y también se ha visto que su rol en epilepsia es proictogénico. Por su parte, la interleucina 6 también tiene efectos proinflamatorios, ya que incrementa la secreción de quimiosinas y otras moléculas de adhesión, además recluta leucocitos, pero también presenta un efecto antiinflamatorio, ya que puede inhibir TNF-alfa. Induce la síntesis del factor de crecimiento nervioso, lo cual puede favorecer la regeneración o bien las conexiones aberrantes. Y se ha visto su rol en epilepsia como proictogénico. Y por otra parte, tenemos otra interleucina que es antiinflamatoria y que va a inhibir la producción de otras citocinas o regular esta neuroinflamación y también la activación de las células de la glía, además de que inhibe la acumulación de macrófagos y promueve el factor de crecimiento nervioso de la misma manera. Y por lo tanto, se ha descrito que en epilepsia tiene un efecto anticrisis. Bien, en el laboratorio hemos tratado de desarrollar o estamos en desarrollo de la participación o de dilucidar la participación de la microglia en los procesos de epileptogénesis. Esto considerando que la neuroinflamación es uno de los principales inductores de este proceso. Entonces, como vimos previamente, ante un insulto, en caso de un traumatismo craneoencefálico, hay una disrupción de la barrera hematoencefálica. Esto, en primera, también esta misma lesión mecánica va a generar, pues, una muerte neuronal y lo cual, pues, va a haber VAMs liberados o restos celulares. Además, también va a haber un incremento de interferón gamma, lo cual va a activar a microglia que normalmente en reposo está expresada como M0. Esta microglia, gracias al interferón gamma, se va a activar y se va a expresar como M1. Previamente les había mencionado que microglia M1 es proinflamatoria y por lo tanto va a liberar a otros factores proinflamatorios, dentro de ellos interleucina C, 1 beta, TNF-alfa. Y también esto va a exacerbar esta disrupción para que se extravasen estos leucocitos o células periféricas. Perdón, y regresar. Bien. Entonces, la expresión de microglia M1 va a ser pro-daño y por lo tanto va a favorecer muerte celular y daño de la sustancia blanca. Y por lo tanto puede favorecer el establecimiento de la epilepsia. Por su parte, en un ambiente enriquecido con interleucina 4 e interleucina 13, esta microglia M0 se puede activar como M2. Esta va a tener o va a expresar receptores de arginasa y manosa, lo cual va a favorecer la liberación de interleucina 10 y de factores tróficos que pueden permitir la prorreparación, es decir, cicatrización y una resolución de la inflamación. Por lo tanto, la búsqueda es inducir esta polarización hacia M2 en vez de M1 con el fin de poder guiar a la microglia hacia este camino de reparación. Hay algunos fármacos que están ya, digamos que en prueba, que eso es lo que se está tratando de hacer en el laboratorio. Bien, sin embargo, hay un artículo que encontré por ahí que me pareció muy interesante desde el título que menciona que el diablo está en los detalles. Entonces,
Cuando hablamos de neuroinflamación o inflamación, de pronto, así como cruz, ¿no? Es malo, es feo, no sé, es negativo, etcétera, pero no, es un mecanismo de defensa inicial. Entonces, existen aspectos positivos y también existen aspectos negativos de la neuroinflamación. ¿Qué es lo que va a determinar si es positivo o negativo? Una de las características es la intensidad y la duración de la inflamación. Y estos dos aspectos en la inflamación explican en gran parte si las señales inmunitarias son favorables o son destructivas para el sistema nervioso central. En esta imagen a la izquierda tenemos aspectos positivos y en donde se muestran respuestas inflamatorias que son cortas o de corto tiempo, breves, y también son controladas, o sea, es decir, no son exacerbadas, y que se pueden considerar beneficiosas para el organismo, como puede ser, por ejemplo, aquí vienen transitorias, disminuidas, y que pueden permitir la reorganización, favorecer la plasticidad, la reparación del tejido y, por lo tanto, darnos una neuroprotección también. Sin embargo, en algunos casos, cuando la neuroinflamación es exacerbada, es decir, es muy incrementada esa reclutación y liberación de citocinas, o bien cuando es crónica, es cuando empieza a haber un proceso de neurodegeneración, como puede ser en el caso de los pacientes de la tercera edad, por la edad, ante alteraciones como la falta de sueño, alteraciones nutricionales, traumatismos, el consumo de drogas, la obesidad, la diabetes, etc. Entonces, todo esto nos da una inflamación crónica que puede generar un daño colateral, puede asociarse con enfermedad o con patologías psiquiátricas o psicológicas como ansiedad y depresión, nos puede dar alteraciones cognitivas y disminuir la plasticidad, y se traduce todo esto también en un daño neuronal. Finalmente, nosotros que trabajamos en el área de la epilepsia, nos interesa que una vez que nosotros podemos identificar esta lesión, como es en el caso de las epilepsias adquiridas, el paciente pueda acceder a una atención. Ay, perdón. Creo que ya. Bien, perdón. Entonces, ¿qué buscamos? Obviamente que el paciente tenga una atención médica de calidad que obviamente no depende de nosotros como investigadores, sino como por otras políticas, pero que además tenga un tratamiento adecuado. Y aquí es donde el desarrollo o el desarrollo de investigaciones en el área de epilepsia tiene relevancia. No solamente es que hay un montón de medicamentos, hay un montón de medicamentos, a lo mejor no todos son tan accesibles hablando de la parte económica o que no todos están en todos los países, pero la efectividad de estos medicamentos aún no se ha modificado. Sigue habiendo pacientes que después de un trauma tienen epilepsia postraumática, sigue habiendo pacientes que tienen epilepsia y que no se pueden controlar sus crisis, que no se mejora la calidad de vida. Entonces aquí es donde nuestra labor tiene mayor relevancia. Si nosotros hacemos este conjunto de una atención inmediata, de calidad y con nuevos medicamentos, nosotros podríamos evitar y disminuir la incidencia de la epilepsia, que es una de las enfermedades neurodegenerativas más importantes, sobre todo en la edad, bueno, en niñez y en la edad adulta. Y bueno, con esto culminaría mi presentación. Por mi parte sería todo. Agradezco una vez más la invitación y estoy abierta a comentarios y preguntas. Bueno, tú nos comentas en tu presentación que las interleucinas clásicas que se consideran proinflamatorias son proictogénicas y de esa manera querría decir que cualquier sustancia que regule negativamente a estas interleucinas podrían tener un efecto benéfico para las crisis. Se ha visto que en teoría podrían tener un efecto. Sin embargo, es muy importante ver en qué punto de esa cascada estamos hablando. Es decir, por ejemplo, interleucina 1 beta es uno de los principales, ¿no? Entonces, si lo bloqueamos, evitamos que otras citocinas que van, digamos, cascada más abajo de esta cadenita
se establezcan, pero si ya vamos mucho más abajo o en un momento no tan adecuado, que también eso es, o sea, no es nada más tener un fármaco y un blanco, sino saber en qué momento, porque si lo administramos muy temprano, podemos exacerbar el daño en vez de limitarlo, saber en qué momento, cuánto tiempo administrarlo y ver si ya no estamos muy abajo en la cascada, a lo mejor sí podríamos tener un efecto benéfico, a lo mejor podríamos disminuir estrés o específicamente a un tipo o la expresión específica de un tipo de célula de la glía, pero no sería como un coadyuvante, por sí solo no sería antiepileptogénico. Que eso es un término muy importante, ¿no? Que de pronto dicen fármacos antiepileptogénicos y hasta la fecha no hay ninguno, sino son anticonvulsivos y a lo mejor podrían disminuir esa probabilidad y ese estado de neuroinflamación, pero todavía no son, digamos, que curativos, ¿no? Bien, la doctora Kenia Pardo quiere hacer una pregunta. Según yo ya le di chance de que abra su micrófono. Sí, hola, buenas tardes, gracias. Yo nada más quisiera saber cuáles son los blancos terapéuticos más idóneos para disminuir la neuroinflamación. Es decir, hay diversos puntos críticos en los cuales el daño provoca pues, estas activaciones en la neuroinflamación, pero ¿cuáles serían algunos que tú propones que serían puntos claves para disminuir el daño? Sí, hay como varios blancos terapéuticos que cuando hablamos sobre todo de las epilepsias adquiridas que podemos identificar rápidamente o de una manera clara el insulto inicial, se están investigando. Uno de ellos es el inflamasoma, otro es interleucina 1 beta y otro sería precisamente la polarización de microglia, que en vez de que se exprese como M1, que es como se ve que se perpetúa, se exprese hacia M2, como ayudarlo. Y evidentemente, pues, no solamente regular la inflamación, ¿no? Sino también otras cosas que vienen acompañadas con la inflamación, como el estrés oxidativo. Gracias. Gracias. En el chat hay ya varias preguntas. Una de ellas es si la muerte neuronal podría producir otras enfermedades neurodegenerativas. Sí, de hecho, la muerte neuronal tanto la muerte neuronal como neuroinflamación se ha asociado con otras enfermedades como puede ser Alzheimer, Parkinson, depresión, alteraciones cognitivas. Entonces, digamos que la batería de resultados puede ser muy amplia, pueden ser desde cognitivas leves, severas, motoras, también puede darse. Entonces, muerte neuronal, pues va a depender de la extensión, de la edad del paciente, de las comorbilidades del paciente y evidentemente de la severidad y de la zona que se esté afectando. Otra pregunta. Aspecto genético, ¿qué genes se han visto involucrados en la epilepsia? Eso se sale totalmente de mi zona, pero sí hay alteraciones genéticas dependiendo del síndrome, incluso hay polimorfismos que se han asociado más que con el desarrollo de epilepsia, con la respuesta a ciertos tratamientos, pero así que te diga de memoria los genes, la verdad, me agarraste, ahora sí que me agarraste en curva, pero con mucho gusto puedo compartir información al respecto. Yo creo que las alteraciones genéticas más comúnmente asociadas a la epilepsia, pues son las canalopatías, ¿no? Que hay alteraciones tanto en canales de cloro como de potasio, como de sodio, y también pues de algunos receptores, ¿no? Sí, pero los genes específicos, la verdad. Los genes específicos pues son bastantes, es una lista muy grande y pues hay proyectos incluso ahorita en México en marcha que están tratando de establecer eso. Cuáles serían las mutaciones o los polimorfismos más comúnmente asociados con la epilepsia. Otra pregunta de Fernando Cruz nos dice que antes que nada muchas gracias, que está muy bien la charla y que en segundo lugar espera no haberse equivocado, pero recuerda que en algún punto se mencionó que la microglía de fenotipo M1 proinflamatoria favorecía la neurogénesis. ¿Se podría mencionar cómo se da este fenómeno? Aquí a lo mejor me fui, yo sé que hablo muy rápido, si no me detienen yo me voy como
así que como hilo de media, pero el fenotipo M1 no es, no promueve neurogénesis. Al contrario, la microlia M1, lo que hace microlia es que cuando ve una neurona que está dañada, regula esas neuronas, se le acerca primero, y luego le empieza como a invadir, le empieza a abrazar hasta que se la fagocita completamente o la degrada. Entonces, M1 no favorece neurogénesis, por el contrario, favorece el daño o la muerte neuronal. Las antiinflamatorias como M2, al ser antiinflamatorias, puede favorecer la neurogénesis. Los mecanismos en primera es disminuir ese estado de inflamación, especies reactivas de oxígeno, etcétera, y también de la activación de otras células involucradas como astrocitos que pueden favorecer la disminución de un estado de preexcitabilidad. Los mecanismos así exactos es una de las cosas que todavía se están investigando como la línea recta, pero hay varios caminos que nos pueden favorecer esta neurogénesis. Bien, muchas gracias. Otra pregunta de Benjamín Villasana Salazar. Él quiere saber si existen herramientas farmacológicas que modulen exclusivamente a la microglia y te agradece la charla. Sí, particularmente de la microglia hay un fármaco que le da a los receptores de microglia M1, que inhibe los receptores NOX de microglia M1 y hace que se polaricen o favorece la polarización hacia M2. Y es un fármaco, todavía está en la parte de investigación, pero es un inhibidor selectivo y que favorece que ésta se polarice hacia M2. Bien. Charlas. Bueno, hay varios comentarios de diferentes asistentes que agradecen tu charla, de Hugo Sierra y de otras personas. Se va moviendo porque van poniendo preguntas y luego no les alcanzo a ver todos. Aquí hay una pregunta de Avid, me dice, ¿qué zonas se ven afectadas con la muerte celular en la inflamación por epilepsia? Ok, antes de regresar con Avid, el nombre específico del fármaco que le mencionaba a Benjamín, se lo escribí en el chat, entonces le voy a dar clic para que sepa qué es ese número, esos números y letras. Es el nombre específico. En cuanto a la pregunta de Avid, depende muchísimo del insulto inicial del paciente. Obviamente hay zonas más susceptibles a muerte neuronal, como puede ser el hipocampo, pero, pues, por ejemplo, hay pacientes que tienen ese estado de neuroinflamación y que en vez de desarrollar una epilepsia con un daño hipocampal, van a desarrollar Alzheimer o van a desarrollar Parkinson. Entonces, depende de muchos factores. En el caso del traumatismo craneoencefálico, pues va a depender de la lesión, de la extensión de la lesión y pues de dónde fue el golpe tal cual en la zona, ¿no? Entonces, sí es muy variable y va a depender de paciente a paciente. Sí. Bueno, aquí hay otra pregunta de Benjamín. Además de lo asociado a las crisis, ¿qué consecuencias a largo plazo podría tener la inhibición de la inflamación en pacientes con epilepsia? Estoy leyendo otra vez. Además de las asociadas crisis, ¿qué consecuencias a largo puede ser con la inhibición? La inhibición, ok. Además de las crisis, bueno, normalmente junto con epilepsia y un paciente que tiene crisis recurrentes, el regular la inflamación de cierta manera regula de manera indirecta un estado de preexcitabilidad. Evidentemente va a mejorar las crisis, pero va a mejorar la calidad de vida, va a mejorar los procesos cognitivos, si es que están alterados. De la misma manera, esto va muy de la mano con cada paciente. Lo que sí es importante distinguir es que controlar la neuroinflamación no es exclusivamente benéfico en el caso de epilepsia, sino que puede ser benéfico para muchos aspectos desde motores, cognitivos, psicológicos y obviamente asociado a prevenir enfermedades neurodegenerativas. Aquí es algo muy importante y un poco tricky de decir, porque no todos los pacientes que tienen traumatismo craneoencefálico van a desarrollar epilepsia, Alzheimer, etcétera, ¿no? Y perdón por expresión tan burda, pero hay gente que se truena la cabeza literal como ejote
y no tiene ninguna consecuencia ni motora ni desarrolla enfermedades crónicas en varios años que se les ha dado seguimiento. Y hay pacientes que tienen a lo mejor un accidente craneoencefálico moderado, que no tuvo tantas consecuencias motoras a corto plazo, pero que desarrolla epilepsia. Entonces, aquí no sabe, hay muchos factores, desde genéticos, epigenéticos, mil cosas que están involucradas en esta susceptibilidad de desarrollar una enfermedad. ¿O por qué epilepsia y por qué no Alzheimer? ¿Por qué no Alzheimer y Parkinson? ¿Por qué no depresión? O sea, quién sabe por qué en ese momento se estableció eso. Pues es una combinación de muchos factores, es un pool de factores, y ahora sí que eso fue lo que nos tocó, o lo tocó al paciente en la tómbola, de esto todas probabilidades, ¿no? Entonces, es muy tricky decir si el paciente, yo le di el fármaco y realmente no lo desarrolla, o no desarrolla epilepsia, decir que realmente estoy segura que así va a ser, porque ni siquiera sabía si ese paciente lo iba a desarrollar. Pero, si nosotros tomamos medidas preventivas, sí podemos disminuir esta probabilidad, ¿por qué no hacerlo, no? Y dentro de esas medidas preventivas, antes de pensar en cosas tan elaboradas como neuroinflamación, hay cosas súper básicas que podemos hacer, como pues dormir mejor, comer mejor, usar el cinturón, usar casco, pues hoy vimos que no estar prendiendo el celular si no tenemos pantalla nocturna, dormir con la tele prendida. Entonces, todas estas cosas que a lo mejor son más dependientes de nosotros y no del desarrollo, pueden favorecer y disminuir la probabilidad de que ante un insulto nuestro destino sea desarrollar una enfermedad u otra. Sí, y también importante recordar que pues no toda la respuesta inflamatoria es mala, ¿no? Y que en principio la respuesta intenta disparar mecanismos para que el tejido se repare, ¿no? Entonces, ¿en qué momento vamos a parar la respuesta inflamatoria y qué tan benéficos o dañinos van a ser los efectos? Pues es algo que todavía necesitamos establecer de manera clara. Atención. Nuevamente agradezco la participación de la doctora Frida. Felicidades. Muchísimas gracias y gracias a todos por su participación. Esperamos verlos mañana aquí en las sesiones